Soy Javier Almendros y este es el podcast número 280 de este hueco para hablaros de una nueva derrota de New England, esta vez también dolorosa por cómo se produce, básicamente, este, este huequito que tenemos para consolarnos de esta, ya os digo, ¿no? De esta decepción, porque parecía durante alguna parte del partido que lo teníamos el, teníamos el partido, lo estuvimos tocando, ¿no? Con la punta de los dedos y se nos escapó en ese último momento, en ese último drive, en esos últimos segundos, ¿no? Bueno, pues con merecidamente, porque yo creo que nos ganaron merecidamente, pero creo que podíamos haberlo hecho de otra manera, completamente diferente. Una primera parte, bueno, casi un partido entero, pero yo creo que las defensas espabilaron algo en la segunda mitad. En la primera parte, básicamente los ataques controlan todo el partido, todos los drives acaban siendo o bien anotaciones o bien la pérdida del balón, que fue una interceptación por parte de Richardson, una jugada maestra, yo creo, de Tabay. Los ataques superaron clarísimamente a ambas defensas. Las defensas no consiguieron ajustar por varios motivos, además. New England porque era capaz de superar con un malle, yo creo, majestuoso a lo que planteaba Gus Bradley en un lado, y por el otro superándonos clarísimamente con el tema de la carrera, sobre todo. Solamente marcó la diferencia en el marcador que New England llegaba a red zone y no acababa anotando, unas veces con un field goal fallado, otras veces con field goal simplemente, anotaba de 3 en 3, incluso fallando, ya os digo, uno de ellos. Y sin embargo, pues cada vez que llegó Indianapolis anotó de 7 en 7, ¿no? Como os he dicho, un touchdown en cada uno de los cuartos. New England tenía la posesión del balón, los drives eran más sostenidos, la interceptación también yo creo que nos hace el tener muchísimo más control. Tuvimos, de hecho, ya os digo, ¿no? Todo el control de la pelota durante esa primera mitad, prácticamente por 2 tercios. Era un partido que nos fuimos, ya os digo, con ese 16-14 en el marcador, pero que podíamos haber hecho infinitamente más. Ya os digo, 3 de los drives, al menos 2, porque uno de los field goals sí que es más largo, es de 54 yardas, pero los otros murimos en la zona roja, murimos a punto de anotar. 4 field goals, uno fallado al final del primer partido, que, que vinieron a diferenciar lo que acabó pasando en la primera mitad entre un equipo y otro. Las penalizaciones de la línea, los errores en la ejecución, como ya os digo, en la red zone, esos holdings un tanto justos desde mi punto de vista, porque eran desenganches, ¿no? En los cambios de dirección en la gran mayoría de las veces. Luego en la segunda mitad ya no pitaron ninguno, ni siquiera el de la jugada del final, ¿no? Que le hacen a Barmore. Prácticamente ese fue el resumen de una primera parte que New England ofensivamente jugó tremendamente bien, desde mi punto de vista, con todos los drives, todos y cada uno de ellos, con anotación, llegando a la zona roja. El único que falló fue en cómo acaba fallando ese field goal al final, ¿no? Creo que fueron 25 yardas, era cortísimo ese field goal que perdimos, ¿no? En un 3rd y 1, además, con una malísima ejecución de nuevo, y con ese sentimiento de que el partido podía arreglarse si la defensa se espabilaba. Entramos en esa segunda mitad. La segunda mitad es un poco ficticia, ¿no? En cierta manera. Los ataques volvieron a conseguir nada más salir de la primera del medio campo, del medio tiempo, perdón, volver a poner drives sostenidos y largos. El field goal que anota Indianapolis Colts para abrir la segunda mitad viene básicamente de un drive de 14 jugadas, aunque ejecutan solo 68 yardas, pero que nos
nos apabullan y cada conversión de tercer down que necesitaban, cuarto down incluso, pasaron por encima. Había un sentimiento, ¿no?, de que podían hacerlo tranquilamente. New England responde con un drive muy similar, prácticamente en tiempo, en jugadas, en yardaje. La diferencia, ¿cuál es? Que cometemos una interceptación en la misma línea de anotación. Nos dejamos otros 7 puntos. Ya no es solo 2 de los field goals que podrían haber convertido en un touchdown, el field goal fallado en la primera mitad, sino este touchdown que estaba ahí en las manos, que simplemente, bueno, un poquito más de precisión por parte de Maye y un poquito más bueno, de suerte, digamos, o de ejecución por parte de Hunter Henry, habría sido esos 7 puntos que yo creo que a la postre habrían roto el partido, porque no se veía ya tampoco tan claro que Indianapolis pudiera empezar a superarnos. Conseguimos ajustar, sinceramente, con la carrera, teniendo que meter formaciones de 5 en la línea. Conseguimos ese primer punt en el comienzo del último cuarto. New England parecía que controlaba el partido, mete otros 7 puntos, se pone con esos 24-17, correcto, que a la postre parecía que nos iba a dar la victoria. Ejecutan además muy bien la jugada de 2 puntos con un Kayshon Boutte que está empezando a tener los balones importantes, las conversiones de tercer down. Ya está Hunter Henry también, pero sí que empiezan a darle balones de los de responsabilidad, conversiones, ya os digo, de tercer down. Por ejemplo, esta anotación de 2 puntos. New England incluso en la siguiente jugada consigue la interceptación del balón en un jugadón de González, que además controla tremendamente bien el cuerpo como para poder conseguir el control del balón antes de perderlo, justo antes de caer. Pero New England no es capaz de aprovecharlo, no come además absolutamente ni nada del reloj, jugadas con yardaje negativo, y le deja al final a Indianapolis 5 minutos con tiempos muertos, los nuestros también, que acaban recorriéndose el campo de nuevo, otra vez, abusando además de Richardson, que parece mentira, y lo hablamos, que pensábamos que iba a poner un spy o íbamos a tener alguna jugada excepcional, pero no fue así. No se recorren el campo, sobre todo con la carrera. Yo creo que no llegan casi a hacer absolutamente nada del pase, o si lo hacen es meramente testimonial, si no recuerdo mal. 5 minutos y pico con una, ya os digo, malísima ejecución desde el punto de vista del reloj, desde mi punto de vista, dejando, a pesar de que teníamos 2 tiempos muertos, solamente 12 segundos. Ahí creo que Steichen es el que nos gana el partido en ese último drive, sacándonos completamente de raíl, comiéndose todo el reloj, y luego encima ejecutando la jugada de 2 puntos que clarísimamente iba a ser por parte de Richardson, y que no somos capaces, ¿no?, de plantearla, de defenderla, probablemente de haberla preparado. 8 puntos en el marcador, uno de ventaja, y esos 12 últimos segundos gestionados de una manera cuestionable desde mi punto de vista. Nos habíamos quitado uno de los tiempos muertos para parar el reloj y que no fuera la última jugada, la de Richardson. Nos quedaba simplemente un tiempo muerto, se comen al final los segundos con 2 jugadas, y el final del partido para lanzar un field goal, porque habíamos conseguido 20 yardas en esos pases, 10 y 10, y un field goal de 68 yardas, que habría sido a la postre creo que el récord de la NFL, si no recuerdo mal. Field goal que va tremendamente bien, en precisión, digamos, pero flojo en cuanto a potencia. Partido, por lo tanto, que termina con esa diferencia de un solo punto, en el que New England había estado por delante gran parte de la segunda mitad, pero que no llega al final a concretar, y muriendo en la orilla, ¿no?, con una incapacidad clarísima en cuanto a cómo gestionar el reloj en la
en el último de los drives por parte de Indianapolis, desde mi punto de vista, es cuestionable, Jerome Mayo no lo reconoce, y luego evidentemente con la incapacidad defensiva de poner una defensa que no sea apabullada y superada prácticamente en cada uno de los drives. Ya os digo, solamente 2 punts tiene ayer Indianapolis y comete 2 interceptaciones. Básicamente el resto de drives son todos y cada uno de ellos puntuaciones por parte de Indianapolis ayer que, que te dejan muy fuera, ¿no? Yo creo de esta capacidad de poder ganar un partido, ¿no? No tienes en el día de ayer una defensa tremendamente estándar no habría permitido que nos hubieran marcado probablemente ni 20 puntos, ¿no? Este equipo. Antes de meternos en las claves del partido, quiero reflexionar dos cosas. La primera, la positiva, por un poco poner por delante todo lo bueno. Creo que ayer Drake May hace un partido de quarterback de primerísimo nivel. Si habíamos hablado bien hace 2 semanas de su partido frente a Rams o el de Bears, aunque decae un poquito contra la defensa de Miami, probablemente por el tema de la presión, ayer creo que pone encima de la mesa un auténtico recital con prácticamente solo 2 pequeños errores o 3 con un balón a Boutte fuera de precisión y una pequeña matización ahí con el de Hunter Henry, con un pequeño matiz. Ya os digo, era atrapable ese balón, pero bueno, queda un poquito corto, lo tenía que haber puesto por delante, no en la zona en la que va esa recepción. Y poco más, todo el resto es una lectura excepcional por parte de la defensa pre y post snap de Maye, ejecutando tremendamente bien con un esquema que supo por parte de Van Pelt tener preparado a Maye para cada una de las situaciones que le fueran poniendo. Hay que destacar además que la apisonadora que fuimos en la primera mitad no deja de serlo también en la segunda, teniendo que cambian a individual, cambian a pass rush de 5, mandan blitz, empiezan a cambiar un montón de cosas porque Gus Bradley estaba ya superado, desesperado, no podía mantenerse igual. Los ajustes son, ya os digo, un poco a la desesperada y aún así acaba poniendo, ya os digo, ¿no? El último el drive del touchdown y el drive de la interceptación, 2 drives consecutivos que se recorre el campo completamente. Solamente ese último drive con las 3 jugadas que acaban siendo yardaje negativo, que yo creo que fuimos tremendamente conservadores, creo que teníamos que haber sido un poquito más agresivos en ese aspecto y haber buscado no las 2 carreras iniciales que buscamos para comenzar esos tres snaps y luego además la gestión, claro, ya con 11 yardas a vencer en ese tercer juego, en esa tercera oportunidad, que evidentemente acabó siendo un sack porque creo que no habíamos gestionado bien esos primeros balones. Creo, por lo tanto, que Maye ayer supera a la defensa de Indianapolis, la tiene perfectamente estudiada, la tiene vista y ha asimilado un montón de conceptos que son options, que son RPOs, que son bootlegs, aunque no acabamos de sacar gran producción de ella. Y la única limitación que empezamos a tener es ya prácticamente de línea ofensiva y de juego de carrera. Ya está, simple y llanamente. Evidentemente vamos a tener las limitaciones también con el talento en cuanto a los receptores, pero no estamos tan lejos, sinceramente, con un receptor 1, un receptor 2, recuperando a Polk, probablemente trayendo un receptor 1 con un jugador como T. Higgins, podría ser cualquier, digamos, opción que pueda haber en la agencia libre. Lo que debemos es recuperar realmente la línea ofensiva. Tenemos quarterback, lo que se veía en el proceso pre-draft
se está confirmando infinitamente antes de lo que yo pensaba. O sea, me remito a lo que decía pre-draft. Es un jugador que iba a necesitar tiempo, pero que creía que tenía todas las dotes para convertirse en un jugador excepcional. El tiempo ha sido infinitamente menor a lo que yo esperaba, que era un año, y está funcionando como yo creía. Incluso por encima, en la parte anímica y de liderazgo, le veo fuerte mentalmente, le veo con esa capacidad y esa agresividad de poder cambiar el sino de esta franquicia. No sé qué más halago, es decir, el partido es excepcional, hay que ponerlo en contexto, es una de las peores defensas, es una de... bueno, hay que poner en contexto, ¿no?, lo que sucedió ayer completamente, pero creo que aún así no podemos quitarle mérito a lo que hace Malle ayer. Y por el otro lado, el cuerpo técnico. Van Pelt creo que tuvo ayer un matchup bastante más sencillo, bien por las habilidades de Malle y por los esquemas que teníamos teóricamente, entre comillas, de West Coast, tener a Hooper y Hunter Henry, este tipo de receptores que te pueden atacar tan fácilmente esas zonas intermedias, esas zonas por el centro. Creo que el matchup con esta defensa de Gus Bradley estaba claro y que podíamos hacer daño, como luego se vio. ¿Qué nos faltó, por lo tanto, para acabar funcionando? Pues falta desde la banda, creo que un montón de cosas, sinceramente. No sé por dónde empezar. En la parte ofensiva, evidentemente, el haber corregido muchísimo antes todo el tema de las penalizaciones. Las penalizaciones fueron siempre prácticamente la misma, como os he dicho. Bloqueos con cambio de dirección, que se queda enganchado, a veces incluso sin contacto, como el de Onwenu, que nos pillan en una de las jugadas de End Around, creo recordar, y que sin embargo se necesita la mitad, la segunda mitad, para que llegue un entrenador y le explique las cosas. Eso se podía haber explicado entre el primero y el segundo drive y no se hace. O si se hace, los jugadores no han escuchado. La situación en la defensa es inexplicable. Estos jugadores eran buenos, eran capaces en otro tiempo de controlar y de jugar contra la carrera, contra el pase. Tenemos mejor talento para mí desde el año pasado. Tenemos a González en un modo excepcional, prácticamente no le completan. Tenemos a Marcus Jones haciendo jugadas, la recuperación de Alex Austin, Jonathan Jones, que vuelva Jabril Peppers, Barmore, que aunque no juega el primer cuarto, sí que lo meten y se nota también en cuanto a la defensa contra la carrera. Tenemos talento, ¿no? En Gaku, por ejemplo, no lo hizo mal, con un Dietrich Weiss que venía de lesión y que estaba también bajo de rendimiento. Nos falta Parras, sí, nos falta probablemente un nose tackle de garantías con un Gotcho que es la sombra, creo, de lo que fue, o se le está pidiendo cosas que no es capaz de dar, ¿no? Ayer se comió dobles bloqueos por su lado que acabaron siendo carreras de largo yardaje, y él vino para comerse dobles bloqueos y acabar haciendo la jugada en cuanto a la carrera, y eso no pasó ayer. Todo este equipo, todo este talento, sin embargo, que el año pasado fue una defensa más o menos top 10, sin embargo este año, por lo que sea, no sé si por estado anímico, ya os digo, yo veo a los jugadores un poco pasotas, no sé si por gestión desde la banda, pero esta defensa no es la misma, no está funcionando y estamos perdiendo, ya no sé ni los partidos que llevamos, porque esta defensa no acaba de funcionar. Y va a llegar Drake May y se van a necesitar 35 puntos para ganar el partido, y a lo mejor llega un momento en el que es capaz de hacerlo, pero no con esta OL, claro, estoy hablando de futuro. La defensa tiene que corregirse, y sinceramente yo hoy tengo mis dudas que sea un tema solo de talento, no lo creo. Creo que es un tema de Covington, que no es capaz de sacar el rendimiento que esta defensa ya ha demostrado que tiene, porque la tuvo el año pasado y porque la tuvo cuando empezamos la temporada. Y no es capaz, ya os digo, de ajustar. Se necesita
pasar toda la primera mitad en la que nos han corrido como han querido para sacar a 5 en la línea y empezar a funcionar. No tiene sentido esto, ¿no? Pues que te pasen, que Richardson te pase, no tienes ningún problema. Juega con 5 y juega con el Spy. Si Richardson no era capaz de convertir esos terceros downs, si le superamos y hasta el último drive ya con el tema del cansancio no tenían absolutamente, yo creo que ninguna confianza, ¿no? Cada vez que tenían que hacer un tercera y larga éramos capaces de defenderlo. Pues que te pase, que te gane pasando el señor Richardson. No le dejes que te corra. Si tienes que jugar con 5 metidos ahí de 200 kilos, pues pones a 5 y le juegas un spy por si acaso se escapa. Y a partir de ahí, ahora me vas a ganar pasando, aunque tenga que jugar con una cover 0. Yo no lo entendí, porque al final eso fue un poco lo que empezaron a jugar en la segunda mitad. Por lo menos hasta que, digamos, cierran esos 2 o 3 primeros drives en los que no consiguen, digamos, anotarnos y nos metemos en el partido. Luego ya volvemos otra vez a la formación base. Covington, ¿no? Ya os he hablado de él. Contaban ayer en algún podcast que corre el rumor, que está sin confirmar, al final es la gente de Patriots, pero es curioso, ¿no? Que ya empiecen a hablar de él, que se le están pidiendo muchísimas cosas a los jugadores, que realmente no es un tema de preparación, sino que es un tema de exigencia. No sé si recordáis cuando Chad O'Shea estaba en Miami, ¿no? Que decían que no eran capaces los chavales de entender el sistema, ¿no? Y de comprenderlo, porque había muchísimas opciones y que al final aquello era una algarabía, ¿no? Y que era un desastre, ¿no? Y que nadie entendía lo que tenía que hacer. En defensa, sin embargo, parece, o eso es lo que dicen, que podría ser similar, ¿no? Que cada una de estas opciones, cada una de estas ideas en la cabeza acaban siendo interpretadas por los jugadores de una manera que acaban haciendo lo que pueden, ¿no? Y eso significa que hay veces que intentan hacer cosas que no tendrían que estar haciendo o cubriendo los huecos de sus compañeros donde no tendrían que estar. Y por eso se generan los huecos que se generan. Yo voy a ir más allá. Yo creo que hay situaciones que no estaban preparadas y que no estamos preparados. Por ejemplo, las carreras de Anthony Richardson por el centro. Por ejemplo, el cómo cubrir los dobles bloqueos en el caso de que nos rompieran por la zona débil, donde estaba normalmente bien fuera Peppers o Dagger. El touchdown de Taylor, en el que hay un movimiento de los jugadores y de toda la defensa hacia la izquierda, dejando a Taylor completamente solo recibir para touchdown, con una situación que viene de un hurry up y que por lo tanto no estábamos preparados. El no conseguir meter presión ni llegar al quarterback en ningún momento, cuando ayer la línea de Colts tenía 2 suplentes jugando como titulares y que no fuéramos capaces ni siquiera por esquema, plantea esquemas, plantea stunts, no, seguimos un poco con el planteamiento de Belichick, de los gaps y de cada uno con su asignación, y no hay nada innovador. No vimos prácticamente blitz, o cuando lo vimos mal ejecutado, tarde desde mi punto de vista. Creo que para mí Covington hoy es parte del problema, ¿no? Y me cuesta pensar que sea así, porque estaba llamado a grandes cosas. Era uno de los tapados ya de Belichick y estaba lo mandaban a los cursos de formación de entrenadores y estaba ahí, ¿no? Y en cambio está fracasando, ¿no? No está funcionando. Es curioso porque yo hoy escuchaba incluso recriminar a algunos que echaran al hijo de Belichick, ¿no? Que está en la Universidad de Washington, y además no tengo ni idea de cómo lo está haciendo. Por el tema de limpiar, ¿no? De que, claro, que había que pasar, ¿no? De la época anterior. Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y lo uno con el tema de Mayo, ¿no? Mayo intentó pasar, limpiar un poco de la época anterior, como
como quien intenta, y en cierta manera yo lo entiendo, poner su imagen, mostrar qué es lo que él quiere hacer y diferenciarse, ¿no?, de lo anterior. Aunque él venga de donde viene, que es de la parte de Belichick, y está formado por Belichick y está dentro de ese ambiente, creo que romper absolutamente con todo lo que hizo, renegar prácticamente públicamente de ciertos mantras que eran fundamento de una cultura que había funcionado, creo que ha tenido consecuencias, por un lado positivas, claro, pero creo que en general en el balance son negativas. Creo que probablemente se ha dado más libertad, ¿no? Se usa mucho la foto del patinete de Onwenu, ¿no?, en el vestuario, que eso Belichick no lo habría permitido, ¿no? Y creo que por un lado los jugadores están mucho más tranquilos, ¿no? No están... sale Kayson Boutte, por ejemplo, que no va a permitir ya tonterías de estas como la de perderse partidos por lo del playbook o lo que sea, ¿no? Y se intenta dar snaps a Javon Baker cuando luego públicamente se está diciendo que no está entrenando bien, que no se sabe las jugadas o que se equivoca al ejecutarlas. En cierta manera ese espíritu de libertad o de, digamos, de menos presión está ahí, ¿no? Y bueno, al final es una manera, ¿no?, de que los jugadores estén teóricamente más cómodos. Pero por otro lado creo que ha eliminado una parte de esa presión competitiva, ¿no? Recuerdo un podcast, ¿no?, que hablaba un poco de la filosofía de Belichick, de por qué era así. Y la manera en la que él lo veía es que hasta el último detalle del calentamiento, incluso del partido, del jugador, de lo último detalle de cómo se levanta, de qué hace, de qué no hace, cada uno de esos detalles acaba influenciando el comportamiento en el partido y acaba siendo clave en el partido. Hay tantas cosas que pueden pasar en el partido, ¿no? El fútbol situacional, que se llama, la preparación mental, la preparación física, absolutamente todo ese tipo de detalles. Son tantas cosas, es tan al límite lo que tú tienes que tener de preparación para ganar un partido, que ciertas ligerezas, permisividades o lo que sea, llamar como queráis, acaban yendo en contra, ¿no? Porque, digamos, estás menos preparado por entenderlo y simplificar muchísimo, muchísimo el mensaje. Y creo que por ahí ha perdido un poco la capacidad, yo creo, Mayo, de sacar el máximo rendimiento a este equipo. Creo que ha soltado la cuerda tanto que probablemente ha perdido una parte de esa presión competitiva, de ese foco en la victoria, de ese hambre competitiva, de ese hambre por ganar, por estar arriba, por ser el mejor, por competir cada domingo. Porque al final yo creo que esa ligereza, esa falta de presión, esa falta de foco probablemente en el objetivo final, los resultados yo creo que también influyen, al final te acaban llevando a una condescendencia, a una tranquilidad, a una... No digo que quieran perder, entenderme lo que quiero decir, pero sí como un poco a acomodarse dentro de la situación en la que están viviendo, sinceramente. Con lo cual, el problema es grave, ¿no? Porque ayer, hablando ahí en Twitter con alguno de vosotros, empezaba ahí la conversación de hay que echar a Mayo, hay que echar a Covington, hay que echar a... La semana pasada yo quería echar a Van Pelt. Y es complicado porque la realidad es que todo tiene matices. Entiendo que los que y los que creíamos en ese Belichick entrenador, el mejor entrenador de la historia, Mayo nos ha decepcionado. Pero yo sinceramente todavía no tengo claro que Mayo no pueda ser un buen head coach. ¿Cometió errores ayer? Claro, por supuesto. ¿Está perdiendo la batalla de la comunicación? Por supuesto.
hoy, por ejemplo, se arrepentía, ¿no? De que, a preguntas, ¿no? De la gestión del último tiempo muerto, si tenía que haber pedido tiempo muerto para haber tenido más tiempo, ¿no? Como os he dicho. Y aludía al final de la Super Bowl 49 contra los Seahawks, ¿no? Justo antes de aquel catch milagroso y justo antes de que lanzara la interceptación Russell Wilson, que, que Belichick no pidió tiempo muerto, curiosamente. No sabemos si porque se quedó atónito, se quedó congelado, si era realmente el plan, no lo sabemos. Pero sí que os digo que yo critiqué aquella decisión. ¿Salió bien? Sí, salió bien. Pero yo la critiqué. Probablemente, probablemente tenían dos opciones de pase y Belichick lo que hizo con el tiempo muerto, no pidiéndolo, fue evitar, ¿no? Que le hicieran una jugada de carrera. Vamos a pensarlo así, si es que podemos deducir todo eso en todo el pensamiento. La realidad es que, como no sabemos qué es lo que pensó, pues al final, evidentemente, que vaya corriendo el reloj va en tu favor. Él tiene que conseguir un touchdown, no le vale un field goal, no tiene que llegar. El tema es que te arriesgas a que te pase lo de ayer, ¿no? Que te dejen el reloj a cero, ¿no? Aquí la pregunta para mí clave es: ¿en quién confiabas más? ¿En Drake May para conseguir un field goal si tuviera 2 minutos? ¿O en tu defensa en parar a Richardson justo antes de la zona de gol? Ya está. Para mí esa es tu gran pregunta. Si tú en el que ayer confías más, que desde mi punto de vista era lo lógico, después de 35 o 36 minutos, deberías haber confiado más en el ataque para conseguir acercarse a zona de field goal, y de hecho lo consigue, y haber ganado el partido de 2 puntos, pues creo que tenías que haber hecho como por ejemplo hicimos en la segunda Super Bowl contra Giants, dejando que nos anoten incluso en esa última jugada, ¿no? Pues dejas que te anoten, te dan el balón, porque en aquel momento teníamos a Tom Brady, teníamos a Gronkowski, no jugó aquella final, si no probablemente la habríamos ganado, pero sí que teníamos a Edelman ya, creo recordar, sí, teníamos a Edelman, teníamos creo que a Mendola ya, no, ya no me acuerdo, no, teníamos a Wes Welker todavía, yo creo que se va en el 12 a Denver. Teníamos ya una playa de jugadores y se confiaba en ellos y al final no se consigue, pero digamos se apuesta por la parte más importante, porque al final esto, como en el baloncesto, muchas veces de lo que va es de tener el balón en el último tiro. Y se han ganado un montón de partidos así. Y Peyton Manning, cuando hablaba de Tom Brady, decía: por favor, no le dejéis el balón en la última jugada. Ya está, sin más, ¿no? Y a todo esto, ¿a qué me quiero referir? Volviendo un poquito a la disertación. Que tengo mis dudas con Mayo, y mis dudas vienen desde el punto de vista que realmente él, me parece que su puesto, conforme él lo ha entendido, es de gestión de grupo, por lo tanto es un tema de gestión de personas, de gestión de individuos y de gestión de coaches o de entrenadores. En ese aspecto, probablemente lo que está fallando es la parte que él ha cambiado o es suya, que es la cultura en los jugadores. Eso está fallando desde mi punto de vista. Y está fallando la parcela defensiva, porque es la suya, es Covington con el resto de entrenadores. Lo que realmente está empezando ya os digo, a tener ciertos altibajos, a lo mejor es la parcela ofensiva, donde sí que se ha invertido 2 o 3 personas para estar alrededor de Drake May, para desarrollarle, para probarle. Bueno, también parece que no había muchos candidatos dispuestos a venir a este equipo, y que al final, bueno, pues se apuesta por la opción 13ª o 14ª, que puede ser Van Pelt, sea lo que sea. Y dicho esto, probablemente Mayo debería ser despedido.
Yo hoy todavía no estoy preparado para tomar esa decisión si yo fuera el dueño del equipo. ¿Qué pasa con Covington o qué pasa con Van Pelt? Empezando por Covington, me duele decirlo, pero debería tener más información, pero con lo que veo, el responsable es él, y para mí debería estar despedido ya. Y es una pena, pero debería estar despedido ya. La parte de Van Pelt, pues tengo sentimientos encontrados. Creo que este esquema ofensivo no va a llegar a ningún sitio, a mucho más de lo que hemos visto. Esto es lo que da. Aunque mañana tuviéramos la plantilla ofensiva del equipo que tú quieras, o incluso a todos los Pro Bowlers que quieras poner en la plantilla, no tengo tan claro que este equipo ofensivamente funcionara tremendamente bien, ¿no? Como para ganar una Super Bowl, ofensivamente hablando, me refiero. Por esquema. Evidentemente Maye hoy creo que sí que puede llevar un equipo a ganar una Super Bowl. Con una línea espectacular y con unos jugadores espectaculares es capaz, pues creo que habría esquemas defensivos que Van Pelt no iba a ser capaz de preparar y de tener preparado a Maggi para superarlo y para ajustar ofensivamente contra los esquemas que vayan cambiando, ¿no? Defensivamente hablando. Y lo hemos visto cuando se ha tenido que enfrentar a las grandes mentes defensivas, ¿no? En los últimos partidos. Y por otro lado, aunque creo que no vamos a ir a ningún sitio, la realidad es que es un error desde mi punto de vista cambiar de coordinador ofensivo para desarrollar a un chaval nuevo. Se ha visto, él lo sufrió además en Carolina del Norte, los 2 años que estuvo con 2 coordinadores diferentes, asimilando esquemas diferentes, etcétera, etcétera. Cambiar en un segundo año es un error, pero ¿y qué haces? Es que a lo mejor Drake May, al paso que va, estaría dispuesto ya o preparado para llevar un equipo a la Super Bowl el año que viene. Y lo tiras por la borda con este equipo técnico que no es capaz de sacar el rendimiento que tiene. Pues tengo mis dudas. No lo sé, sinceramente, qué haría. Creo probablemente que si se pusiera a tiro un grandísimo entrenador, tipo Ben Johnson, no lo dudaría y limpiaría a los 3, sin ningún problema. Y construiría alrededor de un entrenador que creo que fuera mi futuro, porque no tengo tan claro ahora mismo, hoy, que Maye lo pueda llegar a ser. Y a lo mejor Ben Johnson, que era por poner un caso, tampoco lo es, no lo sé, no lo sabemos, que hay gente que lo ha fracasado como entrenador, viniendo de coordinador, siendo un gran coordinador defensivo o ofensivo. Ahí tenéis a Fangio, ¿no? Por ejemplo. Pero la verdad es que es triste pensar que puede que estemos arriesgando la mejor ventana de tu jugador franquicia para construir y para ganar, simplemente porque no está bien rodeado desde el banquillo. Y eso es un error que creo que no nos podemos permitir cometer. Y es complicado, ¿no? Por ese punto de vista. No lo sé, sinceramente. Creo que necesitaría más información que probablemente Robert Kraft tiene. Pero no creo que le esté gustando lo que está viendo. Pero es fruto de su gestión. No podemos poner otra cosa, ¿no? En el disparadero. Bueno, vamos a los últimos detalles del partido, que después de esta chapa lo iré pasando lo más rápidamente posible por daros titulares. Layden Robinson como titular en el left guard. Recordar que Michael Jordan era cortado, incluso lo hablamos en la previa, que había sonado el rumor, ¿no?, de que Layden Robinson podría ser el titular. Yo pensaba que no, que le iban a dejar algo más de tiempo. Sin embargo, sorpresivamente hablando, ahí que lo ponen, no lo hizo del todo mal. Bueno, alguna carrera creo de cierto mérito. Bueno, algo... Al final tienes que probar a este tipo de jugadores que al final es una cuarta ronda, que has invertido en él un pick con cierto valor, y para un línea interior lo tiene, casi top 100, y por lo tanto tienes que empezar a probarlo como aunque sea como left guard, ¿no?
por ejemplo, la primera carrera que se produce detrás de él son 32 yardas y lo hace bien. Así que contra la carrera no lo está haciendo del todo mal. Hay que empezar a funcionar con él y ver a ver si podemos desarrollarle en ese car que sea titular. Después se lanza un en around fake metiendo a Marcus Jones en ello y acabando haciendo un shovel pass a Hunter Henry, ¿no? Para completar, yo creo que son 12, 15 yardas, también una grandísima jugada. Todo el todo el planteamiento de juego que hay, sinceramente creo que es positivo en ese drive, quitando luego la ejecución en red zone, penalizaciones, una jugada de mes ya en red zone para complicar a toda la gente que contra una defensa en zona no funcionó, estaban bien preparados. Sigo pensando, haciendo un paréntesis, que nos tienen pillados, sinceramente. Hay jugadas que nos defienden tan bien que parece que saben lo que vamos a hacer, que me resulta casi, ya os digo, como si supieran lo que tienen que hacer. Pero bueno, Peppers de vuelta, Wise de vuelta, no jugó Barmore yo creo que el primer cuarto, le están limitando el número de snaps, no se notó casi nada, todo el tema de la carrera fue un auténtico goteo, misma jugada, creo que nos hacen la misma carrera por el centro, con doble bloqueo a, pues no me acuerdo quién es, creo que es Farms, 2 veces o 3 correctamente, y luego encima la ejecución de Taylor, ¿no? Que como os he dicho antes, es que nos sacan fuera y no estamos preparados, ¿no? Error tras error. Intentamos una wildcat en el segundo de los drives, de nuevo también en la endzone, y nos vuelven a pitar un holding con un touchdown que había sido touchdown, además. Y volvemos a tener un holding, otro holding más, pasamos prácticamente de la yarda 2-3 y haber anotado un touchdown con 2 holdings, acabar lanzando un field goal y de 35 yardas o de 30 y tantas yardas. Errores tras errores que lastraron esa primera mitad ofensivamente hablando. Conseguimos la interceptación. Estamos jugando ya en la yarda 40-45 porque es prácticamente en la segunda jugada de Indianapolis, una interceptación con un jugadón de Tabay. Muy bien defendido, engañando a Richardson porque Tabay se quedaba siempre enganchado en las formaciones níquel, se quedaba enganchado con el quinto de los receptores, ¿no? Lo vimos incluso cubrir, que esa es otra que creo que tenemos que hacernos mirar. Que Tabay tenga que andar cubriendo, o Ellis, me da igual, a alguno de los receptores, creo que no tiene sentido, ¿no? Muchas veces creo que son correcciones de la defensiva, ¿no? Sobre todo cuando está en zonal. Bueno, pues que en esa interceptación, como os he dicho, ¿no? Que viene de un balón despejado por Tabay, que sea al final por un error en un 3rd y 1 que no sabemos ejecutar bien, de nuevo otro tercer field goal, como os he dicho, ¿no? Errores tras errores que nos dan 3 field goals consecutivos y que yo creo que al final y a la postre lastran el partido, ¿no? Simplemente con un touchdown más de esos 3 field goals habríamos ganado el partido. Barmore entra a partir del segundo cuarto, cierta mejoría curiosamente en la defensa contra la carrera, cierta, tampoco mucho, creo, ya os digo, tendría que tener el número de snaps por cuarto, pero creo que empiezan a darle snaps en el segundo cuarto, pero más en el tercero. La OL de Indianapolis, sobre todo por el centro, nos asfaltó, nos superó de nuevo. O sea, no consigo entender, porque creo que tenemos piezas de nivel, ¿no? Quale, Farms, Gocho, fueron superados, incluso White, fueron superados y fueron prácticamente un partido tremendamente gris, ¿no? No podemos absolutamente defender la carrera en toda esa primera mitad, pero vamos, sin absolutamente nada. Fuimos probando cosas, probando jugadores, pero no teníamos ni idea de cómo hacerlo. El touchdown de Hooper, tremendamente bien diseñado, con una high-low,
con una, con una opción de Bouty en profundo, creo que era Bouty, no, o Polk, creo que era Polk en red zone, abriendo y estirando el campo en vertical para que lo atacara en la zona underneath, en la zona entre la secundaria y los linebackers, Austin Hooper, para completar con 2 o 3 yardas after catch. Me encantó esa jugada, como algún otro concepto, ¿no? Por fuera también con los dos tight ends jugando una especie, no es una dagger porque no llegan a cruzarse las rutas, pero sí una sim con una con una out. Bueno, creo que muy bien, en general, ciertos conceptos y cómo los aplicó, los leyó y los ejecutó el amigo May, que ya os digo, quitando algún tema de precisión puntual sin ningún problema. Alex Austin lo vimos muchísimo más, creo que tenemos cierto potencial con este chaval, tuvo que pelearse, yo creo que entra como necesidad, ya os dije, ¿no? El tamaño de Pittman y del resto de receptores, ¿no? Adonai Mitchell, etcétera, 3 receptores que superan los 6'2 y que evidentemente eran físicamente superiores tanto a Jonathan Jones como a Marcus Jones, y con esas limitaciones creo que Alex Austin hace un grandísimo partido, ¿no? Teniendo que defender el primer punt, como ya os he dicho, en el segundo cuarto. Muy buen drive de nuevo para finalizar, ¿no? Poniendo la primera mitad, poniendo yo creo que yardas y controlando además el reloj muy bien. Faltó al final esa ejecución final, de nuevo errores, ese 3rd y 1 no conseguido y nada, al final fue un field goal fallado de 25 yardas, que también probablemente nos habría dado la victoria, pero que marca también el partido, pero un gran drive, cómo se lleva también. Curiosamente, ambos equipos dieron la capacidad de retornar los kicks. Fueron equipos que la protección contra el kick en ambos sentidos parecía superior, ¿no? En cuanto a las carreras, no en sí con los retornos, ¿no? Es una pena porque Marcus Jones sigue haciendo daño cada vez que retornamos. Esa es otra de las rabias que me da de esta defensa, ¿no? Que no consigue que Marcus Jones retorne, porque creo que conseguimos muchísimas yardas, ¿no? con él. Tuvimos que cambiar, como ya os he dicho, con 5 en la línea. Ahí empezaron a correr mucho con Richardson por fuera, sobre todo con option, y porque éramos más pesados, evidentemente, y ahí no fuimos tampoco capaces de ejecutar con un spy, ¿no? Teniendo a lo mejor a Dagger o Peppers, creo que no habría sido complicado, pero bueno, no se hizo. Voy a hacer un paréntesis aquí y a desarrollar también un tema puntual. No me quiero enrollar tampoco, pero para mí Ramondre Stevenson está corriendo como si estuviera tremendamente lesionado. O sea, prácticamente solo tiene una velocidad, solo tiene una dirección. Yo creo que cuando llegue el final de la temporada sabremos qué narices le pasa, porque para mí creo que tiene algún tipo de lesión que no le permite, digamos, tener movilidad lateral. Básicamente hace un corte y acaba jugando en vertical. Vimos muchísima mejoría de Antonio Gibson, que vuelve, yo creo, a compartir snaps prácticamente al 50%. Me encantó. No lo usamos como receptor abierto, no sé por qué, pero me pareció muy, muy bien. Destacar también el uso de Brissett, que lo sacamos para un QB sneak, que luego acabó siendo un error round de Bourne, pero muy bien. Me pareció que tener opciones que no sea con Ramondre Stevenson en 3rd y 1, pasar por el centro, que fallamos 2 o 3 ayer, me parece interesante tener más opciones. Ya os digo, creo que corrió mucho mejor Antonio Gibson. 5 veces, 5 veces, ¿no? De primer down. A ver, ¿cómo explico esto? Indianapolis conseguía siempre 4 o 5 yardas en ese primer down. Si no eran esas 4 o 5 yardas, tenía muchísimos problemas para luego acabar terminando de completar el set de downs. Y ahí está el problema, en ese primer down de 4 o 5 yardas del juego de carrera, que yo creo que nos acabaron matando. Sacamos a Scholar como spy una vez
Y luego no jugó como Spy, acabó cayendo en cobertura, en hombre al hombre. Un ajuste ahí un poco raro también de confusión. En otro de los touchdowns, un illegal shift de Mario Douglas, que también habíamos tenido touchdown y también lo perdemos. Ese por lo menos luego lo que acabamos de recuperar. Y luego la conversión de 2 puntos ya os había hablado antes. Y la segunda recuperación de la interceptación, que yo creo que también es parte de la clave, ¿no? Ese miedo que tuvimos a seguir ejecutando el mismo sistema de juego, ¿no? No lanzando esas 2 carreras consecutivas, ¿no? Con formaciones pesadas, que yo creo que les vimos venir. Partes positivas, ya os he dicho, González, sobre todo, la recuperación poco a poco de Barmore, lo de Drake May, por supuesto, que la defensa consigue 2 interceptaciones, ¿no? Aunque no acaban siendo puntos, pero consigue 2 interceptaciones. Y al final la defensa y esos errores puntuales del ataque, ¿no? En situaciones, ya os digo, puntuales, pero en cada drive con algún problema, nos sacan y nos hacen perder el partido, ¿no? Ayer anotamos casi 450 yardas y sin embargo solamente nos llevamos 24 puntos. Nos acercamos a la red zone o anotamos en 4, 5, 6, 7 de los drives, 7 de los drives, haciendo simplemente field goals, casi la mitad de ellos, solamente 2 touchdowns. Esto acaba lastrándonos, ¿no? El partido, clarísimamente, y esto es lo que nos hace perder. Pero lo más duro, ya os digo, ¿no? Es lo que os hablaba antes de los entrenadores, que a mí me da que pensar. Pero bueno, al menos me lo he tomado de una manera con mayor filosofía, ¿no? De hecho, he llevado hoy peor, esta mañana, cuando he visto que estaba solamente a 20-25 puntos, ¿no? Con 4 jugadores jugando ayer cuando me acuesto, y que en la Scott Fish Bowl, y que prácticamente en la segunda mitad del partido, y un jugador un partido entero, me anotaron solamente 6 puntos, ¿no? Cuando solamente necesitaba, yo os digo, 20 y tantos para haber pasado a la tercera ronda, así que me voy a quedar fuera en esta segunda ronda, y eso me ha jorobado más. Pero bueno, la fantasía es como es. Así que nada, chicos, gracias por seguir escuchando, y nada, nos escuchamos la semana que viene. Bueno, no lo sé, porque es bye, ¿no? Algo haremos. Ya no os preocupéis, que algo haremos. Venga, chicos, buena semana.